del sol, donde la estancia era más agradable para formar parte de su séquito de servidores. Todas las esculturas de la Ciguateteo presentan la boca abierta y los ojos cerrados, signo de sufrimiento, lucha y agonía. Tienen el cuerpo cubierto por una falda y están desnudas del torso. Además, portan cinturones en forma de serpientes de 2 cabezas, que según los investigadores, usaban como ceñidores las mujeres embarazadas, evocando así a las culebras celestes que, según el mito, sujetaban al mundo por el ecuador para evitar su desintegración. La concepción mágica de la Ciguateteo se extendía al hecho de que se les atribuían poderes, como hacer no visibles a las personas, por lo que algunos individuos cortaban a los cadáveres un dedo o un mechón de cabello para utilizarlos como amuleto en sus fechorías o en la guerra. También se cuenta que las Ciguateteo acostumbraban bajar por las noches a la tierra para afligir a los niños con enfermedades, y además se dice que descendían para llorar por los hijos perdidos en el parto, hecho que las identifica como el antecedente más remoto de la leyenda de la Llorona, que cobró auge en la época colonial. De lo que no hay duda es que el conjunto de las esculturas de las mujeres diosas o Ciguateteo representan unas de las muestras más bellas del arte escultórico de los antiguos pobladores del centro del actual estado de Veracruz, que su conocimiento es útil para saber más acerca de la cultura veracruzana y que pueden ser admiradas en la sala de El Zapotal del Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa. Las caritas sonrientes del Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa constituyen una muestra única en la historia del arte, no solo por su gran cantidad, sino porque representan una interesante obsesión por la alegría en medio de una Mesoamérica caracterizada más bien por las representaciones macabras y sombrías. Se trata en realidad de figurillas de barro de cuerpo entero, elaboradas entre el año 1 y 900 de nuestra era, con la técnica del pastillaje y la incisión, las cuales en su mayoría se hallaron mutiladas en lugares como Remojadas, Loma de los Carmona, Los Cerros y Dichatuerta, a unos 100 kilómetros hacia el oeste de la actual ciudad de Veracruz. Algunas de las figurillas miden pocos centímetros y las que conservan el cuerpo entero llegan a medir hasta medio metro. Todas tienen rasgos comunes como la frente aplanada por efectos de la práctica de la deformación craneal, cara ancha, nariz pequeña, labios finos y carnosos, orejas pequeñas con el lóbulo agrandado por el uso de orejeras, y ojos rasgados que les confieren un cierto aspecto oriental. Según algunos investigadores, representan a gente del pueblo que evocan la danza, el canto, la música y la alegría de un culto a la deidad solar. Otros opinan que representan a Macuilxóchitl y Xochipili, deidades relacionadas con la danza, la música y la alegría. Y hay quienes dicen que se trata de instrumentos musicales o silbatos utilizados en festejos solares, según puede apreciarse por los orificios que presentan. Pero son los rostros, semejantes solo en apariencia, lo que más sorprende, pues representan las variaciones sobre un mismo tema más asombrosas de Mesoamérica, ya que ningún pueblo precolombino logró dar a este rasgo de la alegría un carácter tan acabado y vivaz. De la tranquilidad a la sorpresa, del asombro a la sonrisa,
De la risa a la carcajada abierta, son tránsitos y matices que constituyen un extraordinario mensaje de la alegría humana. Las caritas sonrientes del Museo de Antropología de Jalapa, colección única en el mundo. Un arte que impresiona y contagia, pues son la vida y la sonrisa hechas barro, y quizás el antecedente más remoto de la tradicional alegría jarocha. En la cerámica de los pueblos precolombinos del centro del actual estado de Veracruz, hubo una fase preclásica hacia el año 1500 de nuestra era, en una zona localizada hacia el oeste del actual puerto de Veracruz, en la que floreció la llamada cultura de remojadas. Aunque la cultura de remojadas no se distinguió por la construcción de grandes centros ceremoniales con arquitectura monumental, sí fue notable por la maestría de sus artesanos en el modelaje de esculturas de pequeño y gran formato. La cultura de remojadas se caracteriza por la creatividad de sus artesanos, quienes se expresaron con gran dinamismo y calidad estética por medio de figurillas de arcilla cocida, trabajadas con la técnica del pastillaje y la incisión. Se trata de pequeñas esculturas en las que los arqueólogos han tratado de reconocer a deidades, sacerdotes, hombres y mujeres comunes que lucen complejas vestimentas y atavíos, ornamentos con incisiones o aplicados por pastillaje, rostros alargados con nariz protuberante, así como cuerpos y extremidades estilizados que les confieren singularidad. Otra característica que define el estilo escultórico de remojadas es el uso de una pintura negra brillante, que probablemente sea chapopote, la cual aplicaban a manera de maquillaje facial y corporal a las figurillas, lo mismo que a vasijas con formas humanas y de animales típicas de este periodo preclásico, que en posición sentada se complementan con una vertedera tubular. Los descubrimientos arqueológicos de remojadas han demostrado que la ancestral tradición de acompañar a los difuntos con ofrendas compuestas por esculturas y recipientes de barro estuvo también presente en esta zona del centro de Veracruz, que su arte cerámico continuó y que cobró gran impulso y progreso en el periodo clásico. La creatividad artística de los artesanos de remojadas llegó a niveles superiores con la elaboración de esculturas de gran formato, en las que representaron principalmente imágenes de deidades femeninas. En general, las pequeñas figuras de barro reflejan la actitud de un pueblo ante la naturaleza, de una cultura amante de todo aquello que tuviera un aliento de vida y que representó fundamentalmente su modo de vida cotidiano, entre otros temas. Interesantes y singulares figurillas de cerámica que expresan un gran dinamismo y una gran calidad estética que se puede admirar en las salas remojadas del Museo de Antropología de Jalapa.
Los sellos o pintaderas son la muestra de un complejo artístico que ha sugerido a los arqueólogos que se utilizaban para decorar la piel, las telas, el papel, el barro antes de ser cocido, así como las paredes de argamasa de los templos y las cámaras. Lo que queda claro para la doctora Sara Ladrón de Guevara es que se trata de reproductores de un mensaje preciso y repetible. Instrumentos de diseño gráfico codificado con una clara función decorativa. Por su forma, los sellos prehispánicos se dividen en planos y cilíndricos. Los planos se distinguen por tener una agarradera como los sellos que se utilizan en la actualidad. En cuanto a su formato, se puede decir que hay sellos irregulares, que toman la forma del animal, la planta o el diseño, y sellos realizados sobre un encuadre rectangular o cuadrado, incluyendo a los cilíndricos cuya huella era igualmente rectangular. Dentro de los motivos decorativos se encuentran las figuras humanas, los animales cuadrúpedos, terrestres, acuáticos, aves, flora y diseños abstractos. Y se estima que algunos de ellos se utilizaban como marcadores de mercancías o tributos para el imperio azteca. El investigador Enciso menciona que si bien los sellos fueron originalmente modelados en barro y luego cocidos, la creciente demanda llevó a la reproducción en serie a partir de los sellos hechos en molde. El estilo encontrado en los diversos motivos que presentan los sellos no es exclusivo de la costa del Golfo de México, ya que también se han encontrado en Guerrero y en la Ciudad de México, de lo cual se ha deducido que conforman una unidad estilística que no es originaria de la costa del Golfo y que hubo un intercambio cultural en la época postclásica. Los pueblos de la cultura totonaca se asentaron y se desarrollaron originalmente en la parte nororiental del estado de Veracruz y posteriormente se expandieron hacia el centro del estado, donde fundaron la ciudad de Zempoala, que según los investigadores debió ser la ciudad más importante y la capital del reino del Totonacapan allá por el año 1486 de nuestra era. La arquitectura de Zempoala se distingue de la de otros pueblos totonacos que poblaron la costa del Golfo de México, no solo por su tecnología, materiales y elementos constructivos, sino también por su particular estilo, cuyo elemento más sobresaliente en la mayoría de los edificios y muros que circundan los complejos arquitectónicos son las almenas en forma de grecas escalonadas. Otra característica de esta antigua ciudad y centro cívico-religioso totonaco es su patrón